Muy bien, allá vamos. Pensando en algunas de las bestias verdaderamente temibles que una vez caminaron, nadaron o se elevaron por nuestro planeta. Parece que la naturaleza se esforzó al máximo en aquel entonces, creando algunos monstruos absolutos, muchos de los cuales, afortunadamente, ya no existen. Para este recuento en particular me mantengo al margen de los sospechosos habituales de los que siempre oyes hablar, como el Spinosaurus o el infame Tyrannosaurus Rex. Y generalmente evito a la mayoría de los otros reptiles prehistóricos también. Número 10. Gigantopithecus. Así que imagínate esto, un primate verdaderamente masivo, un primo lejano de los orangutanes actuales que vivió a lo largo de los densos bosques de bambú, los enmarañados bosques y las regiones montañosas de lo que ahora es China, India y Vietnam durante la era del Pleistoceno. Esta cosa era vegetariana, pero eso no significa que quisieras encontrarte con una. Podía alcanzar alturas de hasta 3 metros y pesar alrededor de 550 kilogramos. Su puro poder físico debió ser increíble, probablemente proporcionándole una defensa sólida contra la mayoría de las amenazas. Y sí, puedes apostar que no le habría gustado nada un encuentro cercano con los primeros humanos siendo demasiado entrometidos. Su desaparición del mundo hace unos 300.000 años podría deberse a la presión de la caza por parte de los primeros humanos o quizás a cambios climáticos significativos. Número 9. Pomano-Scorpius. Estos no eran tus arácnidos de jardín. Conocidos oficialmente como Pomano-Scorpius, estas criaturas se parecían a los escorpiones contemporáneos, pero a una escala genuinamente aterradora, creciendo hasta alcanzar 1 metro de longitud. Venían equipados con pinzas formidables y un aguijón venenoso en la cola. No tenemos datos precisos sobre cuán potente era su toxina, pero considerando la cantidad sustancial que probablemente inyectarían en un ataque, es seguro asumir que era altamente efectiva, si no directamente letal. En la época en que estos colosos existían, el mundo de los artrópodos era bastante salvaje. También tenías cucarachas colosales del tamaño de gatos domésticos, libélulas con envergaduras como las de un halcón, y parientes de los milpies de muchas patas que se extendían hasta 3 metros. Número 8. Purusaurus. Como si los cocodrilos modernos no fueran ya suficientes para ponerte nervioso, la Tierra alguna vez albergó criaturas conocidas como Purusaurus. Estos gigantes tenían más del doble del tamaño incluso de los cocodrilianos más grandes vivos hoy en día. Habitaron América del Sur hace aproximadamente 8 millones de años y podían alcanzar longitudes de 13 metros. Eso es más del doble del tamaño máximo de los cocodrilos de agua salada más grandes de la actualidad. Poseían mandíbulas capaces de tragar fácilmente a un ser humano entero. Estos antiguos y masivos cocodrilianos aparentemente eran lo suficientemente formidables como para desafiar a criaturas como el T-Rex y salir victoriosos. Número 7. Quetzalcoatlus. Si algo pudiera definir el terror aéreo, bien podrían ser estas cosas. Los Quetzalcoatlus eran voladores depredadores gigantescos, alcanzando alturas de pie comparables a las de una jirafa. Algunos tenían envergaduras que se extendían de 12 a 15 metros, lo que los hacía aproximadamente del tamaño de un pequeño avión. Lo que me pareció peculiar fueron sus proporciones. Presentaban patas, cuellos y picos desproporcionadamente largos junto con cuerpos relativamente compactos y alas comparativamente cortas,
Los investigadores teorizan que no cazaban en pleno vuelo, sino que patrullaban el suelo atrapando cualquier animal que pudieran dominar y tragar entero. Esto potencialmente podría haber incluido presas del tamaño de un perro, o incluso criaturas del tamaño de un ser humano. Número 6. Megalodón. Esta inmensa bestia marítima desaparecida representa la especie de tiburón más grande que jamás haya existido. Generalmente se cree que compartía una similitud visual con el gran tiburón blanco actual. Sin embargo, mientras que un gran tiburón blanco puede crecer hasta 6 metros de largo y pesar más de 3.000 kilogramos, se estima que el megalodón alcanzaba los 18 metros de longitud, pesando entre 50 y 100 toneladas. Este formidable depredador solo desapareció de los océanos hace unos 2.6 millones de años, lo que significa que interactuaba frecuentemente con animales que todavía existen hoy en día, como grandes tortugas marinas, delfines y varias especies de ballenas. Sinceramente, si estos leviatanes aún nadaran en los mares, añadiría otra razón importante para que yo personalmente me mantuviera alejado del agua abierta. Número 5. Gorgonops. Mucho antes de que la era de los dinosaurios dominara el planeta, el mundo ya bullía de criaturas masivas e intimidantes. Un ejemplo destacado es el Gorgonops, un animal que vivió hace la asombrosa cifra de 260 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios ascendieran para convertirse en los depredadores principales. Con aproximadamente 1.8 a 3 metros de longitud, el Gorgonops era un cazador tan ágil y feroz que rápidamente se estableció en la cima de su cadena alimentaria. Ciertamente no perjudicó que el Gorgonops poseyera inmensos dientes caninos tan grandes que casi se extendían más allá de su mandíbula inferior. Número 4. Phorus racids. Estas aves colosales fueron los cazadores dominantes en América del Sur y partes de América del Norte durante las épocas del Mioceno, Plioceno y principios del Pleistoceno, antes de ser suplantadas por grandes felinos y otros mamíferos carnívoros. A diferencia del Quetzalcoatlus de alto vuelo, eran aves terrestres, pero podían correr con una velocidad increíble. Algunos expertos sugieren tan rápido como un guepardo. Y por supuesto, eran enormes, con los especímenes más grandes creciendo hasta 3 metros de altura y pesando hasta media tonelada. Su arma principal era su cabeza masiva, que podía alcanzar hasta 1 metro de longitud, permitiéndoles tragar presas tan grandes como un perro de tamaño mediano de una sola vez. Sin embargo, gracias a la punta ganchuda de su potente pico que utilizaban para golpear y someter, estas aves del terror podían matar y consumir animales significativamente más grandes que un perro, incluyendo potencialmente caballos prehistóricos, camellos, y si los humanos hubieran estado presentes en esas regiones en ese momento, a nosotros también. Número 3. Titanoboa. Ostentando el título de la serpiente más grande jamás descubierta, la titanoboa se extendía hasta 15 metros de longitud y pesaba más de 1 tonelada. Prefería los climas cálidos y tropicales hace 60 millones de años. Mataba a sus presas por constricción, al igual que las boas constrictoras modernas, y francamente, probablemente no hay nada que esa cosa no pudiera aplastar como si fuera un tubo de pasta de dientes. Esto esencialmente significa que habría tratado un encuentro humano como una boa moderna trata a un pequeño roedor, por lo que estoy bastante contento con el hecho de que esté extinta. Número 2. Arthropleura.
Si alguna vez has visto un 100 pies o 1000 pies correteando por tu jardín y has sentido una fuerte sensación de absolutamente no, o quizás has oído hablar de 100 pies gigantes y la idea te ha parecido horrible, entonces quizás quieras prepararte para la artropleura. Estos eran parientes gigantescos de los 1000 pies que podían crecer hasta 3 metros de longitud. Ellos mismos tenían muy pocos, si acaso alguno, depredadores naturales. En realidad, es incierto si eran depredadores o no, pero independientemente de su dieta, las probabilidades son increíblemente altas de que no quieras estar cerca de una de estas cosas. Número 1. Mosasaurus. La evidencia fósil indica que el Mosasaurus podía alcanzar longitudes de hasta 15 metros, consolidando su estatus como uno de los depredadores marinos más enormes en la historia de la Tierra. El Mosasaurus poseía una cabeza que recordaba a la de un cocodrilo, revestida con cientos de dientes increíblemente afilados diseñados para dominar incluso a adversarios fuertemente acorazados, siendo casi 3 veces más grande que criaturas como el Liopleurodon, que fue posiblemente el siguiente depredador marino más aterrador de su era. El Mosasaurus era probablemente capaz de devorar algo del tamaño de un pequeño barco en una sola mordida. Gracias a Dios que esa era solo historia ahora.